Mis queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos nuevamente, siempre serán bienvenidos aquí, a como se los he comentado en anteriores oportunidades y siempre se los voy a decir, a esta su casa de estudios, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Para mí es grato placer poder nuevamente compartir con sus personas conocimientos de orden jurídico, muy puntualmente en los aspectos relacionados directamente con el debido proceso. Y es de ello de lo cual hoy quiero hablarle. El debido proceso y la relación que esta figura jurídica posee con los tratados internacionales. No sin antes, por supuesto, declararnos en la bendición de Cristo, que siempre nos guía y nos orienta. Amén por eso. Comienzo de la siguiente manera. Un tratado internacional, óigase bien con esto, un tratado internacional básicamente es una especie de convenio entre dos o más naciones. No estamos hablando de personas, sino de naciones. Es una especie de convenio entre dos o más naciones o entre un Estado y un organismo internacional donde los involucrados adquieren un compromiso, donde los involucrados adquieren una responsabilidad para poder cumplir con determinadas obligaciones. Lo más usual es que estos tratados se celebren directamente entre naciones, siendo estos regulados muy puntualmente por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en 1969, que es su año de creación. Sin embargo, también se pueden dar entre una nación y entre un organismo internacional. En este caso, la regulación está directamente a cargo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales directamente. Estos acuerdos básicamente ayudan a facilitar todo tipo de relaciones entre las naciones, relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones sociales, culturales, relaciones militares incluso y otros. Gracias a estos convenios se favorecen recíprocamente cada una de las naciones o los organismos que estén participando en este acuerdo, formando vínculos que al final beneficiarán a los firmantes y por ende a los habitantes de cada nación. Los más usuales son los que guardan relación directamente con la economía, refiriéndose por supuesto con esto a la importación y a la exportación de toda clase de mercancía. Sin embargo, hay que señalar que hay tratados que forman parte directamente de los convenios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y hay otros que están fuera de este marco gubernamental. En el primero de los casos, es decir, los principales tratados de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración fue la primera afirmación universal y fundamental sobre los derechos humanos y constituye la base más rica para más de 60 tratados internacionales y es de carácter estándar mundial para los derechos humanos. Pero este no es el único tratado, es una declaración de principios, es una declaración de afirmaciones y por consiguiente no es jurídicamente vinculante. Tenemos de una manera bastante enfática la Carta Internacional de Derechos Humanos y debo mencionar que después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la Comisión de Derechos Humanos centró directamente su atención en realizar acuerdos específicos en derechos políticos, en derechos civiles, sociales y económicos. La Comisión redactó dos tratados muy puntualmente. El primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el pacto, como el segundo de los nombrados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos fueron básicamente aprobados en 1966, 18 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pasados 10 años para que los pactos fueran firmados por suficientes estados para ser ratificados. Finalmente estos entraron en vigencia en 1976. Incluso se menciona la Declaración de los Derechos Humanos junto a dos pactos más, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Hablando un poquito acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, este pacto obliga a los estados a respetar los derechos civiles y políticos de todas las personas, incluyendo los estados a la autodeterminación, a la vida,
a la libertad de expresión, a la libertad de religión, a las libertades electorales, a la libertad y el derecho a un juicio justo, y aquí involucramos directamente el debido proceso. Como pacto, directamente el Internacional de Derechos Civiles y Políticos es legalmente vinculante en el derecho internacional. Este pacto trata mayormente sobre los derechos de primera generación y es vigilado muy notoriamente por el Comité de Derechos Humanos. También tenemos el pacto, como les había comentado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y este pacto obliga a los estados a trabajar directamente hacia el logro de los derechos económicos, sociales y culturales para los individuos. Estos pactos incluyen derechos laborales, incluyen el derecho a la salud, incluyen el derecho a la educación y evidentemente el derecho a un nivel óptimo de vida, a un nivel adecuado de vida. Este pacto también es vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También es conveniente destacar la existencia de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en la cual incluso hasta Venezuela ya tiene en sus manos una ley que previene, que sanciona este tipo de actos. Este pacto o esta convención y sus protocolos facultativos prohíben cualquier tipo de tortura o de trato cruel en el mundo. Esta convención es jurídicamente vinculante en el derecho internacional y también es vigilada por el Comité contra la Tortura. Otro de los pactos que también forman parte directamente del grueso de acuerdos y de tratados establecidos por la Organización Mundial de la Salud es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta protege directamente los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, es legalmente vinculante y obliga a los estados a garantizar a las personas con discapacidad a tener todos los derechos humanos e igualdad ante la ley. También tenemos muy presente la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado más ampliamente suscrito, que más ampliamente ha sido suscrito en el mundo. Este es apoyado por todos los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excepto por Estados Unidos y Somalia. La Convención sobre los Derechos del Niño básicamente se basa en otros tratados y reúne directamente los derechos del niño expresados en otros tratados. Este es una guía que forma parte para la protección de del interés superior del niño y que por supuesto es adaptado, es aceptado por todos los países miembros. Este pacto también está vigilado por la Comisión de Derechos del Niño. Hay otros fundamentos jurisdiccionales vinculantes como tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Y esto es un pacto sumamente interesante, propiciando la situación actual por la cual transitan todos los países, especialmente Venezuela, donde hay un auge, una migración masiva. Esta convención es denominada como la Convención Internacional para Migrantes y protege los derechos de los trabajadores migratorios, promueve el respeto de los derechos humanos de los migrantes y tiene el objetivo fundamental de garantizar que los migrantes reciban igual tratamiento que los ciudadanos bajo las leyes laborales en el estado en el que esté trabajando. Por supuesto, como convención está jurídicamente vinculante en el derecho internacional. Otro de los aspectos fundamentales, otra de las figuras importantes, es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Importantísimo, relevante este punto porque provee o representa un instrumento jurídicamente vinculante para la protección de los individuos contra la desaparición forzada. Esta define indudablemente la desaparición forzada y exige la penalización de esta conducta, además de la prevención y de la protección de las víctimas. Hay también tratados que están fuera del marco, o mejor dicho, que no pertenecen directamente a la Organización de las Naciones Unidas, tales como el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra, los sistemas regionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Y ustedes incluso recuerdan en este instante la Convención Europea de Derechos Humanos, que también no forma parte
de los tratados suscritos por la ONU, así como también la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ahora bien, ustedes se preguntarán cuál es la relación que tiene el debido proceso con los tratados internacionales. Bueno, tiene una gran relación, puesto que procura siempre el respeto de las personas, procura siempre la garantía de la dignidad de los ciudadanos cuando estos se encuentran en un juicio previo. Hay tratados que están relacionados directamente con el debido proceso. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos números 10 y 11. Este articulado número 10, como inicial precepto internacional, establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída. Óigase, vean ustedes que va a haber una relación directamente con los diferentes instrumentos nacionales e internacionales de orden penal. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus propios derechos, de sus obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El artículo número 11 posee dos numerales que son sumamente interesantísimos y vamos a escudriñarlo un poco, ¿no? El numeral 1 establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. También lo tenemos nosotros estipulado directamente en el Código Orgánico Procesal Penal. El segundo numeral es que nadie se considerará culpable por un delito a causa de algún acto u omisión en el momento de cometerse. Y por supuesto, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la que era aplicable en el momento de la comisión del delito. Hay una declaración, como es la Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece en su fundamento número 25 que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de las obligaciones de carácter meramente o netamente civil. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también no forma parte de los compendios o de la estructura de tratados internacionales que ha suscrito la Organización de las Naciones Unidas, así como tampoco forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto San José de Costa Rica. Ahora, fíjense ustedes que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, claro está, ha señalado que el derecho al debido proceso se consagra, óigase, y esto es muy importante que se logre entender correctamente, que el derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a asegurar todas las personas, todas las garantías, todos los principios indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. De allí ahora la relación existente y de manera bastante notoria entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como el establecido en el articulado número 257 constitucional venezolano, que nos habla acerca del proceso, que el proceso se constituye como un fundamento esencial para el logro de la justicia. En este sentido, la Sala, mediante decisión del 15 de marzo del año 2000, en el caso de Enrique Méndez Labrador, señaló abiertamente la necesidad de que cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Esto es maravilloso, importantísimo esto para los profesionales del derecho. Cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es la naturaleza de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia del derecho humano con respecto al debido proceso? Son compromisos indudablemente que asumen los estados frente a los demás estados partes y obviamente
frente a la comunidad internacional y cuyos sujetos beneficiarios de dicho compromiso son los individuos. De ello que aún imponiéndose a un Estado el respeto, el derecho al debido proceso, debe considerarse que dicho proceso tiene que ser justo y debe llevarse a cabo en la jurisdicción del Estado sin irrespetarse la misma. Todo esto es fundamental dentro de la práctica del derecho. Incluso debemos considerar, debemos tener muy en cuenta esta obligación de parte del Estado, y es la de respetar los principios del debido proceso, ya que estos se encuentran reconocidos en las normativas nacionales e internacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, incluso hasta en su última reforma, señalando reiterativamente que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones establecidas en la ley. Entonces, mis estimados profesionales del derecho, recordemos en todo momento que el debido proceso es un proceso, que valga la expresión, que se consagra como un derecho fundamental tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. Es decir, insisto en esto, cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos de las personas, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de la defensa de parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva completamente. Mis estimados, para mí siempre será un grato placer poder compartir, siempre se los he comentado, cátedra jurídica, cátedra académica, con cada uno de ustedes, porque son talento puro. Quien les aprecia, el doctor Mauri Rojas se despide. Dios le bendiga. Chao.